Creo también que hay otra actitud que es una actitud de indiferencia, creo que justamente relacionado con que se ha naturalizado tanto, desafortunadamente lo dejamos pasar y nos hacemos los de las gafas negras. Creo que es una responsabilidad ineludible de nosotros como adultos asumir una postura clara, como adultos y educadores, asumir una postura clara y firme frente a eso, hacerlo evidente, hacerlo objeto de reflexión y efectivamente propiciar que traiga las consecuencias que sean necesarias que traigan. Hay otra actitud muy relacionada con el fraude y con el plagio que a mí me cuestiona mucho, que es un argumento que utilizan muchos estudiantes que tiene que ver con la ignorancia. Es que yo no sabía que eso era plagio, yo no sabía que eso era hacer trampa. La verdad, ese argumento para mí sería válido en niños de primaria, no lo veo ni siquiera válido en estudiantes de bachillerato y mucho menos en estudiantes de universidad. Para mí no es entendible, no es comprensible que un estudiante de universidad no sepa que está haciendo una trampa, no sepa que sacar una copia o mandar por celular un parcial para que otra persona lo desarrolle, que él sea ingenuo y no sepa que eso va en contra de la ética. Yo eso no lo puedo creer. Creo que es un argumento para defenderse y para no asumir como las consecuencias reales de lo que allí está pasando. Creo que frente a ese tema de la ignorancia y el no saber, es tarea nuestra como docentes desde la primaria enseñarle a los niños lo que significa el fraude, lo que significa la trampa, lo que significa el plagio, y formarlos desde muy niños en esa cultura de la rectitud, de la lealtad, pienso yo, hacia sí mismo, de la honestidad hacia sí mismo y hacia el otro, de la importancia en el aprendizaje de realmente crear, de construir personalmente y no estar dependiendo pues de otros para todos estos procesos, y pienso que eso sería fundamental. O sea, para muchas personas es claro que si lo tomo textualmente y entre comillas, usualmente lo citan, pero lo que no saben es que, por ejemplo, al parafrasear, lo que es parafrasear, un estudiante cree que si coge un párrafo y lo deja tal cual, utiliza esas ideas que son autoría de otra persona y lo único que hace es utilizar sinónimos. Él piensa que con eso ya hizo una elaboración personal. Claramente hacer una elaboración personal de lo que ha hecho un autor es otra cosa. Esto que acabo de describir, como sencillamente poner sinónimos, eso, si no se cita la fuente de la cual se sacó, es plagio. Sencillamente estoy cambiando unas palabras. Entonces, me parece importante hacer como esa diferenciación. Trampa, pues claramente tiene que ver con hacer, es una contravención, tiene que ver con hacer cosas como sacar copia, lo que les decía de enviar los trabajos, pagar aquí en el túnel para que me hagan un trabajo, es decir, se han estipulado, creo que en este momento son como unas 36 conductas de lo que implica el fraude académico, dentro de las cuales, lo repito, están temas de plagio, temas de trampa, temas de sustitución. Los ejemplos que les ponía, por ejemplo, de inscribir a una persona que no participó en un grupo o pedir que me inscriban a mí, traer una excusa médica falsa, es decir, implica una amplia gama de acciones que claramente, les repito, tienen que ver con un tema ético, y es asumir una actitud ilegal que está por fuera de la norma, que está por fuera de mis principios, de los principios también de una comunidad. Sí, yo lo veo. La universidad, claramente en su reglamento de estudiantes, tiene entre faltas graves y gravísimas unas sanciones que van desde anotaciones en hoja de vida, consecuencias académicas muy específicas, hasta exclusión de la universidad por situaciones relacionadas con fraude académico. Eso en relación, digamos, con lo normativo como tal, con lo disciplinario como tal, que pues claramente es muy importante y es solo una parte de la reflexión que debería, desde mi punto de vista, instaurarse en una institución educativa
en términos, es una reflexión ética, como les digo, que creo que nos compete a todos y que estamos sacándole el cuerpo, me parece a mí, y que es supremamente importante hacer. Aquí en la universidad hay espacios donde se toca el tema, donde se hace la reflexión, pero me parece que todavía se está haciendo muy desde el punto de vista disciplinario. Sería importante, me parece a mí, poder como traspasar lo puramente disciplinario y, por ejemplo, hemos iniciado una reflexión acá que nos parece muy interesante, y es cómo hay condiciones pedagógicas que pueden de alguna manera favorecer el fraude. Y esa es una reflexión que tienen que hacerse los profesores, o sea, qué tipo de trabajo estoy pidiendo yo, qué tipo de evaluación estoy haciendo, que puede conducir a un estudiante a que su salida más facilista sea, pues yo copio y resuelvo el problema de esa manera. Entonces, hasta dónde hay también, hay como una unión, diría yo, de condiciones de lado y lado que confluyen para que un estudiante en un momento determinado tome una decisión de hacer fraude o de continuar haciéndolo, un poco lo que les decía. Hay profesores, por ejemplo, que saben que hay fraude y no hacen nada. El mensaje que le están dando a los estudiantes pues tiene que ver con lo que mencionábamos, y es: el fraude es natural, no es importante, aquí no pasa nada, síguelo haciendo tranquilo, que igual pues estás obteniendo una buena nota. Hay otra reflexión que es muy importante, que hemos pensado que necesita introducirse también en la universidad, y es que las investigaciones han mostrado que los estudiantes no están haciendo ninguna relación entre el tema del fraude y su aprendizaje. La reflexión que se está haciendo es entre el tema del fraude y que no me cojan, o sea, es con lo disciplinario, pero no hay una reflexión en torno a con quién defraudo cuando hago fraude, es decir, qué pasa con mi aprendizaje cuando hago fraude. O sea, no se establece una reflexión ni una relación en ese sentido. Es como si el estudiante en este punto, digamos las personas con las que se ha hecho esta investigación en la Universidad de los Andes, es una muestra muy grande, y en Cali también es muy grande, es como si estuviera lejos esa articulación entre cómo hacer fraude puede afectar mi proceso de aprendizaje. No importa, el punto es que obtuve una buena nota, ese era mi objetivo, pero no importa si yo pensé o no pensé, aprendí o no aprendí, apropié o no apropié, efectivamente a partir de un texto de un autor hice una elaboración o no la hice, eso resulta en este momento completamente secundario, y es una reflexión que nos parece que es central en esta reflexión, tanto el tema del aprendizaje. Yo creo que dentro del salón de clases, desde primaria, es tarea del profesor generar espacios de reflexión sobre el fraude en general. Yo haría talleres específicos, por ejemplo, haría conversaciones específicas con los estudiantes sobre el tema de la trampa, de la copia, de la mentira, de la suplantación, el tema del vivo y el bobo, el tema del nerd, el sapo, como todo ese tipo de cosas que se mueven cotidianamente en el aula y que efectivamente uno las vive también en la universidad. En la universidad yo pienso que de alguna manera se replica en niveles distintos por el cambio de edad y de desarrollo de las personas, pero creo que se replican como esos fenómenos. Yo haría reflexiones directas, reflexiones abiertas sobre el tema. Daría una información muy específica sobre qué es hacer trampa, sobre lo que decíamos ahora, cómo referenciar, cómo enseñar a parafrasear, todo este tipo de cosas también lo haría directamente. Yo no dejaría, haría objeto de reflexión cualquier situación cotidiana que pudiera pasar desde el recreo hasta el salón de clases como tal en un examen. Lo haría objeto de reflexión, creo que básicamente sería eso, y particularmente con internet haría eso también, o sea, un tema informativo y un tema formativo en relación con la temática. Entonces, es decir, usted nos invita a reflexionar acerca del tema y de sus consecuencias. Sí, o sea, ponerlo en escena, hacerlo objeto de reflexión. Yo siento que en las escuelas todos nos quejamos del tema del fraude, pero no lo hemos puesto sobre la mesa. Pienso que esto amerita en reuniones de profesores, que los mismos profesores se sienten y piensen un poco, por ejemplo, lo que les decía.
qué condiciones pedagógicas, por ejemplo, puedo estar generando yo que puedan conducir a un estudiante en un momento determinado a acudir al fraude para responder a esa exigencia que estoy haciendo yo. Entonces, es eso, ponerlo sobre la mesa y hacerlo objeto de reflexión de directivas, de profesores, de padres de familia y de estudiantes en situaciones, aprovechando lo que cotidianamente pasa, aprovechando las noticias que vemos cada noche, aprovechando al niño que tuvieron que anularle el examen en el salón, aprovechando, bueno, etcétera, como todo ese tipo de situaciones. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias.